Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien y usted? Aquí estamos sobreviviendo esta semana corta. Ajá, ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? bien. Están con un ánimo. Voy a preguntar de nuevo, ¿cómo están niños? Bien, es la única respuesta. Vamos a coordinar, vamos a empezar a coordinar el chat porque están más fome que no hacen nada mejor. Oiga chiquillos, vamos a ir a la clase en varias partes hoy, así que espero que podamos alcanzar a hacer todo, ¿ya? Primero que todo, a todos les llegó la prueba, ¿cierto? Sí, Sí, Ah, qué bueno. Es que como hay algunos contestan, otros que no, entonces, pucha. Yo sé que con algunos tengo deuda de correo, pero por lo menos me han escrito por WhatsApp y hay algo de contacto tínimo, ¿ya? Chiquillos, hoy vamos a dividir un poco la clase, como les dije recién, pero necesito que ustedes tengan más protagonismo porque la materia de hoy obedece a un tema que es súper, 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 hiper importante para nosotros. Eh, ¿Cómo se llama? Tiene que ver con el desarrollo que nosotros tenemos a nivel profesional, por el cual muchas veces comillas, nos castigan, ¿ya? Y este tiene que ver con el tema de no sé si han escuchado alguna vez la palabra ética, ¿ya? La ética, pero refería a solamente a un piso que vamos a tener, porque más adelante ustedes lo van a tener como cátedra, ¿ya? Que se llama ética periodística, no, ética eh, y ley periodística, algo así, no. Bueno, pero algo por ahí, en donde se basa y se estructuran los conocimientos dentro de lo que es la ética, la moral, todo lo que es la ley de prensa y todo eso. Entonces, eh, en referencia a eso, quiero que hoy hagamos la clase, pero no sin antes para darle el espacio a ustedes de que puedan comentar algo de actualidad o algún tema que quisieran ustedes poner para que podamos hacer un ejercicio periodístico como tal, pues, de plantear cuestionamientos, de plantear temas en los cuales podamos participar todos y todas, ya, para que parezca clase de periodismo, porque si no sería una clase solamente de exposición del profe y no es la idea. Así que dejo aquí la posibilidad de que ustedes hablen. ¿Ya? Si quiere Javier, puede partir usted exponiendo algún tema, María José, no sé, Lorena, Lorena me dijo que no podía. Y aquí, ¿quién va a ser el castigado esta semana? A ver, ¿quién me cae mal de acá? Mauricio, ya. Así que parte Javier, si quiere hablar de algún tema en especial. El primer aprobado del curso, usted sabe. sí. Tema libre, profesor. Tema libre, pero que sea relevante, no me voy a poner ¿sabe qué, profe? Que mejor temas privados no. Eh, Cuénteme. Salud, chicos. Después de tanta hora en una reunión necesita tomar algo. Díganme. bueno, comentar un tema que me llamó mucho la atención en relación ¿Mm? a la muerte de la madre de la expresidenta Bachelet. Muy buen tema. Ya, un tema que si bien es cierto, mediáticamente, o sea, a través de los medios se cuestionó, digamos, o se dejó eh, en claro de que existen tal vez normativas que no siempre consideran diferentes situaciones inesperadas, como ocurrió en este caso. Ujú. Por tanto, eso me deja la sensación de que, quedo con la sensación de que muchas veces las normas o las leyes que se elaboran con rapidez no siempre son las mejores. No siempre se tomó en consideración estas situaciones que le pasó a la expresidenta Bachelet. Sin embargo, muchas familias, me imagino yo, que perdieron sus familiares, o sea, personas que perdieron familiares en Chile a producto del coronavirus, lamentablemente se vieron, digamos, impedidos de poder despedir a sus seres queridos, Mm. y sin embargo nos encontramos, y se sabe, digamos, a través de un caso particular que es una persona muy importante, como es la expresidenta. Mm. Entonces, ahí es un tema
que falta trabajar, digamos, a los medios de comunicación, creo yo, también a los periodistas, ya de entregar información más detallada, más específica, cuando se crea una norma, porque todas las normas jurídicas generalmente se publican a través de los medios, lo más noticioso, lo más importante o lo más llamativo, pero no hay una investigación a fondo de las consecuencias o de los efectos específicos de cada ley. ¿Me escuchan? Sí, sí, pero ¿por qué atribuyes eso tú? ¿Qué podría estar generando eso, esa mala práctica nuestra? ¿Flojera? Yo creo que hacer, no flojera, sino que el descuido y no ser más prolijo en el momento de aprobar una norma, ¿ya? Y también puede ser la falta tal vez de prever situaciones, diferentes situaciones, no Mm, solamente algunas. mm. Eso creo que faltó y que siempre los chilenos nos enteramos a través de los medios cuando le pasa a alguien importante, porque creo yo que son muchas las personas que fueron afectadas por esta norma, sin embargo nos enteramos cuando le pasa esto a una expresidenta. Sí, bueno, dentro de las cosas que siempre se privilegia a la hora de las noticias, es lo que les pasé el otro día como materia, que es el tema de la proximidad. Por ejemplo, se está suscitando esto. Voy a ser súper canalla con lo que voy a decir, pero quiero que se entienda. Todos los días encontramos gente que se muere, es obvio, ¿ya? Pero que se haya muerto, haya fallecido la mamá, la señora Ángela Geria, claro, es una connotación especial porque es la mamá de, ¿cierto? Claro, y a raíz de eso es que se pone como un paraguas donde empiezan a caer otro tipo de cosas, y es lo que dice usted, Javier, y lamentablemente ahí desnudamos nuestro ejercicio, de que a partir de hechos puntuales, como que, ay, eso pasó, y eso sabía, y eso se pasaba, no puede ser. Y un caso complejo. Exacto. ¿Y qué solución tenemos para eso, Javier? Mayor, un periodismo mucho más, no tan, más investigativo. Tal vez cuando se publica o se publica algo relacionado con una norma nueva, se investigue mejor cuáles son las falencias o cuáles son digamos, los efectos positivos o negativos a tiempo, no esperar que esto se salga a la luz después de un caso particular como este. Bueno, Sí, puede que sea la falta también de verdad, bueno, no creo que sea el caso, pero están muchos trabajando a través de sistemas remotos y puede que muchos parlamentarios tampoco estén con sus asesores trabajando. Puede ser es así, una investigación, claro. es así, es así. Sí, yo creo que es una falencia que nosotros tenemos. Yo no sé si apuntarlo directamente a las escuelas de escuela de periodismo, porque el otro día conversé con dos amigos que son ingenieros, uno hábilmente del área financiera, el otro economista. No es que sean economistas ellos, pero trabajan en empresas que tienen que ver ese tipo de trabajo o de esa área, y me decían, yo creo que el periodista, bueno, tiene que estar 3 años con economía encima para que pueda entender y no hable tantas pelotudeces. Ya, y el otro no, que tiene que aprender a calibrar, no a calibrar, a compensar el precio con no sé qué, que aprenda Excel. Dije, a ver, yo creo que entender que el periodista tiene que estar sometido a grandes horas de clase para aprender economía, qué sé yo, de análisis financiero, de banco, de hacienda, de justicia y todo, el periodista no termina sacando la carrera ni cagando antes de 10 años. Entonces, porque me Exacto. decían, ¿y vos qué enseñás periodismo? Bueno, a ver, yo no enseño periodismo, ¿cierto? Yo desarrollo ciertas habilidades que son propias de nuestra carrera. Fundamentalmente yo estoy con niños, le dice yo, le dije, son niños todos recién nacidos, son unos niños recién engendrados en el periodismo, y se cagan de la risa, que estamos viendo las bases fundamentales del periodismo recién. Entonces, ¿tú crees que vamos a poder abordar cosas tan elementales, tan gráficas? Yo solamente estoy haciendo el primer piso de todo esto junto con otros profesores del primer año del PET, primer semestre del PET,
Y yo te lo digo con suma responsabilidad. No podemos estar 10 años aprendiendo lo que otras personas se lo saben por especialidad durante años de trabajo. Entonces, ¿dónde está lo fundamental? Es que el periodista sepa o la periodista sepa preguntar, estudiar y a partir de eso hacer la interpretación. Y de ahí proyectar. Porque lo contrario no se Profesor, puede. Dígame, Génesis. Perdón, dígame, Magda. Magda. Sí, sí, que está ahí al lado, en mi cuadro está ahí al lado de él. Ah, pero está bien. Tengo una duda sobre lo que decías. Es para Javier más que nada la pregunta. Hola, Javier. Hola, hola. Hola, estás muy ¿Se serio. escucha en el Oye, tufeo o no? sí, Javier, pero en específico, ¿a qué te refieres con los temas como que la prensa no estaba informada sobre qué? Respecto a las normas sanitarias cuando llegara la expresidenta. No, específicamente en relación a lo normado, me refiero a la cuarentena que debe realizar las personas que ingresan del extranjero a Ah, Chile. ya, al país, ya. Es Exactamente. que ahí hay un tema porque en la entrega de datos de hoy, una periodista, Olivia, bájate, una periodista le preguntó a la subsecretaria Daza sobre, en el fondo, si se iba a vigilar que se respetaran esas normas, y la subsecretaria dijo que la expresidenta Bachelet había hablado con el presidente Piñera y que le había pedido algo así como extrema reserva en cuanto a las autorizaciones. Fue una respuesta que pésima, pero la periodista la preguntó, la hizo. Entonces también creo que ahí, más allá de la preparación, no creo que no hayan estado preparados los periodistas. Yo creo que se topan con este cerco como político, porque no es estatal, es gubernamental, es de las formas que un gobierno en específico hace las comunicaciones para el resto de las personas. La periodista le insistió con la pregunta y ella le volvió a decir que se estaba tratando con máxima reserva. Después, durante la tarde, salió que la expresidenta se iba a ir a su casa que tiene en La Reina a cumplir la cuarentena que deben cumplir todas las personas que ingresan al país y todo el tema, pero siento que pasa mucho eso y que ha pasado en general en la pandemia, que los periodistas hacen preguntas que pueden ser un poco más incisivas o que pueden tocar cierta sensibilidad para los que están ahí respondiendo, como al Arturo Zúñiga, por ejemplo, que tiene cero manejo, entonces se lo comen con papitas si quisieran. Y se topan con el cerco de que eso ya lo respondimos, o eso no lo vamos a responder, o eso es de extrema reserva. Entonces ahí como, ¿qué más podía hacer? Quizá investigar o reportear más como tú dices, puede ser una alternativa. Efectivamente, a mí, mira, me refiero al chileno común. El chileno común hoy día se enteró de que existía esa norma que prohibía, digamos, a las personas llegar y participar de una ceremonia sin antes hacer la cuarentena. A mí en lo particular me pasó hace un mes, ya por el traslado de 2 personas desde la India hacia Chile, tuvieron que cumplir la cuarentena obligatoria en Santiago, ya, y ahí conocí la norma, ya, y demoraron llegar, cumplieron, digamos, los 14 días en Santiago, y específicamente una de las personas que estaba en Santiago estaba con graves problemas de salud. Aún así, no se le permitió el viaje a Tarapacá. Entonces, es tan estricta la norma sanitaria que en este caso, claro, la gente, muchos a los que no le ha pasado, no lo conocía. Entonces, todos terminan conociéndolo hoy día a través de los medios. Por este caso particular, sin perjuicio yo, podría haberse conocido antes por muchos hechos, o hechos que sucedieron ya hace meses. Entonces, ahí faltó un poco, me imagino yo, un trabajo más investigativo. Y como de los contenidos en el fondo, parece que Exacto. volvemos a lo que en general en las clases hablamos, de que los medios no están educando a las personas, de que las noticias son todos los días lo mismo, de que los matinales son todos los días literalmente la misma imagen que el día anterior, cuando podrían tener a alguien explicando, ya, mire, si usted entra del país, y es súper fácil, porque somos nuestras normativas no son, nadie se está inventando la rueda, entonces son temas que ya están normados por la OMS, porque ya son temas pandémicos. Entonces sí, esa era mi duda, Javier, pero estoy de acuerdo contigo. Gracias. ¿Alguien más que Caso quiera? Profe, nosotros hablábamos de esto el otro día con mi papá al almuerzo, y de hecho
eso pensábamos, como me decía, si tú que estás estudiando periodismo ahora, ¿qué pasa? Quizá ahora me estoy yendo para otro lado, pero se me vino esto a la cabeza. El día que de repente tienes que entrevistar a alguien y esa persona no quiere decir las cosas como son o no son honestas, como hasta dónde llega también una, en este caso como periodista, cuando quieres entrevistar a alguien y quiere que te hable con la verdad, pero esa persona no es capaz de decir las cosas. En ese caso yo podría decir, no, no voy a entrevistar a esta persona, o qué hago yo al respecto. Como que me quedé pensando el otro día en eso y ahora se me vino a la mente de nuevo como esa pregunta. De nuevo, no te entendí la primera parte. ¿Cómo es? Que es que cuando tú vas a entrevistar a alguien, en este caso a alguien de la política, por ejemplo, eh, ellos de repente ocultan información y tú le quieres preguntar algo súper preciso, conciso, una cosa directa, pero no te responden, no te quieren responder o empiezan a divagar y al final nunca te dan la respuesta. Ujú. ¿Qué haces tú? ¿Sigues intentando sacarla o de repente ya si llega un punto en el que esa persona dice, ya, sabéis que no me preguntís más, no sé? Porque igual al final a una, en este caso como periodista, siempre la van a dejar como, ay no, pero es que ella está haciendo las preguntas y no están bien, o ¿por qué me pregunta eso? O ¿por qué? Siempre somos como, estamos como en el ojo del huracán, por decirlo así, y finalmente todas las personas se cuestionan esto, de que los periodistas están haciendo mal la pega, lo ven desde ese punto de vista. Sí, María José, yo voy a partir un poquito más en la base estructural de lo que significa el periodista. Ujú. Y creo que va un poco aparejado con el rol que tienen los medios de comunicación masivos, dígase la prensa impresa, la tele, la radio y de alguna forma también las plataformas web. Hay un tema que es relevante. La gente cuando se dio cuenta que el periodismo y sobre todo los medios de comunicación tienen alto poder de influencia de persuasión, de convencimiento ante la ciudadanía, lo tomaron como un aliado, ¿ya? No obstante, vereda contraria es cuando saben que pueden causar daño. Alguien dijo por ahí en alguna clase que el peso que tiene una foto en un periodo de un conflicto es más grave incluso que una bala, ¿ya? Hubo una analogía más o menos parecida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú sabes que tiene una tribuna especial con tú como periodista, en que si tú haces una pregunta que es muy fuerte, muy gatillante y que puede traer consecuencias, lo más probable es que la persona te vaya a contestar, pero no te va a contestar lo que tú estás esperando, ¿ya? Eh, y se puede dar el escenario en que tú estás preguntando porque no sabes, o estás esperando que te confirme lo que tú sabes, porque tú no puedes hablar en representación de otra persona, ¿ya? Entonces, en ese sentido, claro, te doy la respuesta. Ahora también te puedo dar la segunda alternativa, que es darte mucha palabra y no darte la respuesta, que es lo que se habla el típico haiteo, que es como hablar, hablar, rellenar y no pasa nada. O simplemente te dice, no tengo ganas de responderte. Y ante su pregunta, María José, yo creo que lo que hay que pensar es el por qué no quiere responderte. ¿Ya? Muchas veces los medios cometemos errores en los cuales por una publicación mal hecha o alguna información que por encargos no debía dar si se dio igual, te pegué un balazo en las patas. Entonces, éticamente, ¿qué es lo que corresponde? Que si en el caso de que una fuente no te da la entrevista, o sea, está en la entrevista, si no te da la respuesta, ¿ya? De alguna forma tú tienes que esclarecerlo en la publicación, ¿ya? Eso te puede traer consecuencias, eso lo sabemos. Pero es mejor avisar de que efectivamente la fuente no te dio la respuesta. Fíjate que hace poco dieron información de cuando llovió el martes o el lunes, ayúdenme chicos, creo que fue el lunes fue, que para variar hubo casas entregadas hace muy poco, hace un año, y se estaban lloviendo. Entonces la prensa constructora, menos la inmobiliaria, no dan un testimonio. Entonces aquí queda uno sin ser experto en el área de la construcción, el material, el cálculo de sustentación, no, de sustentación no, de cálculo de materiales, lo que es el techo, todo este tipo de cosas. ¿Qué te queda por hacer? De alguna manera,
explicar lo que estáis viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el periodista queda como, este weón se la sabe de todo. Bueno, pero si no tienes quién te da la entrevista, ¿qué hay que hacer? Y lo mismo pasó con los mineros. Al principio nadie quería hablar de los mineros, ¿se acuerdan? Entonces, claro, los periodistas tampoco tenemos que empezar, o sea, digo como colectivo, nosotros los colegas, pero yo no fui para allá, obviamente, pero se habló de que cómo los ingenieros no hacían esto otro, hasta que un día alguien habló y dijo, oye, técnicamente lo que tenemos que hacer era esto. Y ahí, como que los otros se abrieron de ¿cómo se llama?, de ganas y empezaron a hacer este trabajo, a hacerlo más claro. No sé si respondí su pregunta, María José. Se me apagó. Ahí sí. Sí, profe, sí, me queda mucho más claro. Sobre todo con eso que dice de que finalmente hay que igual esclarecerlo y decir que, de alguna manera, no sé si es el ponerse el parche ante la herida, pero sí aclararlo para que la gente igual, las personas tengan conocimiento y como dice la Magda también desde el lugar de educar. O sea, al final no toda la gente puede responder lo que uno o una quiera que le respondan. Va a pasar eso. Sí, y ahí, por ejemplo, si aplicamos materia directa, que incluso podría servirles como un chimento, como para, chuta, me corté, para la audición, es, por ejemplo, lo que pasó puntualmente con la muerte de la mamá de Michelle Bachelet, doña Ángela Geria. Lo más probable es que ya la noticia se dio, y este fin de semana va a salir un reportaje justamente para eso, para explicar lo que pasó en esa contienda, o sea, en ese escenario. Entonces, esa es misión nuestra, aclarar aquellos términos que son complejos, y para eso está el reportaje, justamente para eso, para que nosotros tengamos la habilidad, la destreza y el atrevimiento para explicar este tipo de sucesos, ¿ya? Por ejemplo, después de tanto tiempo, Chile volvió a tener lluvias de alta intensidad, explicaba un gallo el otro día, que del año 2005 que no teníamos este grado de abundancia de agua, pero igual, aún así, hay escasez, ¿cachai? Entonces, alguien explicó por ahí que, claro, las nieves, que no sé qué parte quedó, entonces quedamos con suministro por lo menos para 2 años más, si es que la población no crece con tal cosa, yo quedé botado. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? A que el reportaje el domingo, o que aparezca algún experto, suponte Mesa Central, o que aparezca en otro medio de comunicación, pueda en este caso darnos la sensación de que vamos a quedar tranquilos de lo que pasó con la lluvia. Que es lo que estoy esperando que haga Antonio Neme con su inclusión en la red. ¿Supieron eso, cierto? ¿Sí o no? Alejandra Matus también va a estar en la red ahora. ¿Quién? Alejandra Matus va a Así es, reemplazar a la Mirna Schindler. así es. Qué lástima, la mina creo que no hacía bien la pega. Sí, es seca ella, pero la Alejandra lo va a hacer bien. Sí, me encantaría Para que, más mujeres. sí, ¿Ah? me gustaría que estuvieran las dos. Sí, sería interesante. Yo, mira, la escuchaba en las mañanas con Mauricio Hoffman, y se armaban buenas discusiones entre ellos, pese a que yo soy más del formato antiguo de los noticiarios en radio, que sean más informativos y no tan opinativos, pero el formato ese tampoco me desagrada, pero prefiero que sea más informativo. Oye, chiquillo, fíjense que la clase de hoy, como les decía, está apuntado mucho a lo que es el tema ético, y yo, para variar, no les voy a pedir que se aprendan los conceptos de memoria, no me interesa, pero lo que me interesa particularmente hoy es preguntarles qué entienden por ética. No sé si alguna vez la han escuchado, o las carreras que han estudiado con antelación les hablaron de lo que es la ética, y si lograron de alguna forma entender qué diferencia puede tener con la moral, por ejemplo. No sé quién puede tomar ahí la batuta y explicarme algo respecto de eso. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, ¿cómo está, Claudito? Hola. Sí, este es el computador de mi hermano, así que me tuve que conectar por acá para poder opinar en la clase. Está bien, perfecto. Es Reinaldo, es Reinaldo. Hola, Sí. Reinaldo. Hola. Bueno, desde mi punto de vista,
hay, digamos, si bien hay vasos comunicantes entre la ética y la moral, ¿Ya? la ética es más bien, se puede decir, digamos, que tiene que ver un poco con la, con la comunidad de valores que ha construido una persona, y por otro lado, la moral es algo similar, pero ya más bien como un consenso o un acuerdo dentro dentro de la sociedad, dentro de la misma, desde la misma sociedad o la comunidad digamos, en la cual habitan las personas, y esto de alguna manera también tiene sus contextos. Me explico, porque hay valores que son más importantes en algunas sociedades, como en el Medio Oriente y otras en Occidente. Exacto. Entonces, creo yo un poco que también por ahí quizás van los aspectos en común y quizás algunas diferencias en ese sentido de la ética y la moral. Sí, Reinaldo, a ver, sígueme el ping-pong. Tú hablaste de un concepto que es súper crucial, que es el tema del valor. Sí, Dentro de los PPT que les voy a enviar, habla justamente del tema del valor porque por un tema de costumbre se habla de que la gente como que, uy, que tiene valor este cabro, o como qué valores te entregaron a ti como mujer, etcétera, etcétera. Y resulta que el valor va cambiando según la sociedad, ¿cierto? así es. Desde mi punto de vista, sí. Sí, po. Y Sí, de hecho, es lo que a mí me interesa que cuando ustedes salgan al mundo laboral, ustedes se transformen en un valor. ¿A qué me refiero con un valor? Eh, y aquí, Reinaldo, quiero que me hagáis lo siguiente. ¿Cuánto tú le puedes asignar en la actualidad 5 kilos de oro en términos monetarios? ¿Cuánto seréis capaz de pagar? No sé. eso, bueno, yo creo, digamos, que está más bien relacionado con un precio, ¿verdad? Más Un que precio, ya. con un valor, y ahí yo creo que hay una diferencia. ¿Ya? Pero el precio, desde mi punto de vista, en ese aspecto tendría que ver, digamos, que con la necesidad, en términos si es muy necesario para mí, obviamente le voy a asignar un precio mayor, Exacto. pero si no es tan necesario, quizás no estaría dispuesto a pagar mucho o tendría un valor mucho, o perdón, un precio mucho más barato. Y ahí Exacto. quizás, por ejemplo, uno podría decir, digamos, qué importancia tiene a lo mejor un kilo o una cantidad, digamos, de oro en un desierto versus el agua. Exactamente. Es el mismo ejemplo que te voy a hacer yo. Ah, Sí. Mira, está súper bien. Porque, claro, si tú estás con 5 kilos de. 5 kilos de de oro. oro, estaba pensando otros kilos que Sí. tengo por ahí guardados. No, no piensen mal, ¿ah? No estamos hablando de carne. No, no. A todo esto, carabinero, no pasa por aquí. Oye, 5 kilos de oro, ¿ya? Claro, en la actualidad tiene un peso específico, un valor que es inmanejable, pero si ese mismo 5 kilos lo tengo en el desierto, maní. Soy capaz de cambiar esos 5 kilos ¿cómo se llama? De oro por un vaso con agua. Por ejemplo, claro, eso es mi opinión Entonces, al menos. claro, entonces, y Reinaldo, ¿y qué pasa si yo tuviera que explicarte cómo podríamos pensar que el periodismo se transforme en un alto valor? ¿Qué, ¿Sobre qué piso habría que hacerlo entonces este periodista? Buena pregunta. Pienso que en ese sentido el periodismo ¿Mm? digamos, dentro del contexto de una sociedad, ¿Mm? tiene una alta valoración, o debería tener una alta valoración, sobre la base, digamos, de que tiene como una actividad social, cumple una función y una misión dentro del contexto de la sociedad, que es, por un lado, interpretar los hechos y a Ujú. su vez informarlos. No sé si por ahí va la cosa, no sé. ¿Sí? Ya, pero ¿qué le faltaría entonces para que pudiéramos así asignarnos con un valor neto, así como que decir, oye, el periodismo bueno, no puede no existir? Entonces, ¿qué le faltaría? ¿Que tuviéramos más agudeza para investigar, para En un informar? contexto de censura, profe, ¿Cómo? en un contexto de censura, ¿el periodismo agarraría ese valor, ¿De la por autocensura o de ejemplo? la censura?
No sé, estuviéramos en una dictadura como la que hubo en Chile. Ahí el periodismo era importante porque eran pocos los medios que no eran sesgados o que no estaban manipulados. O sea, estaban todos intervenidos. Por eso, pues si hablamos de que en el desierto más me vale un vaso de agua que mis 5 lingotes de oro, ¿Sí? en una dictadura o en algún tipo de censura, venga de donde venga, más me vale un periodismo con transparencia que en una sociedad libre como la que estamos viviendo ahora, donde se supone que no hay censura. Reinaldo, ¿qué dices tú? Hoy pienso que Fernando, igual, ah, ya. Pienso que igual, que igual tiene razón la Magda, ¿Eh? y creo, digamos, que en este caso, digamos, también el periodismo debiera estar asociado también a que debiera tener la independencia suficiente como para poder, ¿cuánto se llama? Poder informar sin digamos, un compromiso, ya sea con sectores involucrados, de poder, etcétera. Debería tener un nivel de autonomía propio. O me fui por otro lado, no sé. Pero ¿y tú Sí, crees, no, estoy realmente, súper de Magda, no acuerdo. sé, Mauricio, que nosotros realmente somos independientes? No quiero hacer publicidad ni marketing, pero cuando dicen somos independientes de verdad, ¿sí? En Chile. Creo que no. Yo creo que no, pienso que no, porque igual gran parte, digamos, de los medios de comunicación en Chile pertenecen a grupos o a holding comunicacionales que están asociados a grupos empresariales. Entonces también ahí hay una suerte, digamos, de concentración de los recursos de los medios de comunicación. Yo creo que hay de ambos, profesor. La página que se llama Prensa Capucha en Instagram, que se autofinancia y que son los chiquillos mismos que salen a reportear por sí solos, son efectivamente independientes porque no dependen de ninguno de estos conglomerados. Pero claro, son mucho más chiquititos, no, probablemente no tienen un sueldo y no tienen la difusión que tienen los otros medios que están por todos lados. Pero creo que sí existe, aunque sea en menor medida, pero existe. Pero la prensa capucha tampoco asegura que diga la verdad. Ellos lo dicen desde su sesgo en el fondo. Tampoco ¿Cachai, no? el No Mercurio, asegura un ningún periodismo de calidad. holding puede asegurarte la verdad. Es que es un tema. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije, dime quién te pague y te diré cómo escribes? Esto es exactamente lo mismo. Porque uno obedece también una línea editorial. Entonces, si la línea editorial tiene un sesgo netamente conservador, si tú llegas a escribir algo muy enfocado en la onda libertaria y toda esa cuestión, te estáis saliendo de nuestra línea, ¿qué hay que hacer? Pero Entonces, estábamos hablando de la independencia, no de el mensaje si es que se está sesgado por algún tipo de ideología personal o qué sé yo. Si hablamos de independencia económica, de no depender de conglomerados, hay medios, son chiquititos ya. y no aseguran la verdad, al igual que La Tercera, al igual que el Mercurio, al igual que los canales grandes. No creo que tenga que ver con eso el asegurar o no la verdad. Pero es que va buscando la línea editorial que tú tienes, pues Magda. Claro, Todos los pues, medios tienen su línea editorial. Ya, pero ¿cuántas veces ha pasado en la historia que diarios grandes, por ejemplo, no han chequeado bien una fuente y han terminado dando la información que no corresponda, o en un canal se ha transmitido una nota? Entonces, claro, si hablamos de independencia es una cosa. No sé si me escuchan porque el profe está como pegado a la imagen. Yo te escucho perfecto. Ah, ya, ahí se despegó usted, estaba como una estatua. Es una habilidad Y mía, no claro, puedo estoy escuchando. ah, ya, qué miedo. Y lo otro es claro, pues probablemente ese medio chiquitito y que se difunde a través de Instagram, claro que va a tener una línea editorial diferente. Pero insisto, no creo que esa sea garantía de la verdad, entre comillas. Sí, pues es que de hecho el tema de la verdad es relativo en qué sentido, que el interés que le pueda poner, qué sé yo, una persona no tiene por qué ser la misma a la otra. Entonces, Ujú. por eso que ahí se conjuga la famosa construcción, si es noticia, tratar de contestar las 6 W,
¿cachai? Para una persona es importante entender que lo más relevante es el cómo una noticia, y otro te va a preguntar el qué, o sea, te va a responder el qué. Claro, y estamos abordando el mismo hecho. Entonces, en ese sentido, el colegio de periodistas de Chile, o los gremios, etcétera, etcétera, tratan de ponerse de acuerdo desde el punto de vista más del deber ser, de cómo tenemos que abordar las noticias, cómo tenemos que hacer, lograr esa independencia de que no hay que hacerse amigo de las fuentes, de que no hay que, como ella, pitutarse, pero mientras estemos funcionando como personas, es indudable que de alguna forma vaya a caer. Por eso es que el tema de la ética es complejo de abordar, no es fácil. Por eso es que en la escuela se asigna un semestre completo a hablar de ética y de la ley de prensa, porque estamos siempre rozando en lo peligroso. De hecho, siempre nos están tentando, porque como te digo, nos usan como instrumento en periodos de campaña, estamos constantemente en pre-campaña, hay medios que se ocupan de fomentar un lado político, de atacar el otro. Por eso que en el ámbito político se habla de la propaganda y la contrapropaganda, igual que desde el punto de vista de la publicidad, sin hacer una alusión directa a un producto o un servicio X, tú puedes dar la referencia a través de un simple comentario, de alguna frase por ahí entre medio. Entonces, y lo otro, incluso tú puedes hacer de alguna forma un cierto atisbo, un cierto guiño, cuando hacemos los public reportajes. Cuando estamos hablando de, qué sé yo, de lo importante que puede ser, suponte, la formación periodística como especialidad X. Y vamos a entrevistar, qué sé yo, a Felipe Cisternas, director o jefe de carrera de la Escuela de Periodismo de tal parte. Y lo presentas de nuevo en otra moción cuando estamos hablando de la nueva generación de periodistas independientes. Y después vuelve a aparecer, qué sé yo, en un mes más, Felipe Cisterna hablando en representación de la vocería de los periodistas. Y como es tu amigo, es tu fuente, es la persona más asequible que tú tienes, que termina haciendo una publicidad sin querer a la universidad, pues, y puntualmente a la escuela. Entonces, cuando la gente vea en un pendón, en un afiche publicitario, Benjen cree el humanismo cristiano, aquí sale el profesor Felipe Cisterna. Entonces, ¿rayamos en lo complicado? Sí, rayamos siempre en el chuta, y debiera yo estar ahí, y hay que publicar, hay que hacerlo. Nosotros hemos posicionado millones de personas en distintos cargos, gracias a la posibilidad que le damos de tener un micrófono, de poder hablar, de poder publicar. Y eso no. Ahora, si la persona llega al cargo y después la embarra, es netamente cargo, se hace cargo a la persona que lo asigna y que hace la pega. Pero puntualmente nosotros podemos posicionar o matar a alguien. No cuesta nada. Y es lo complejo que nosotros tenemos. Por eso, ¿nos aman o nos quieren? O sea, ¿nos aman o nos odian? Pero eso, pero este divorcio constante, este pololeo de entender que el periodismo cumple como un rol así como banal, superfluo, no, para nada, para nada. Por eso que yo prefiero que tengamos este tipo de conversaciones, porque es mejor hablar de la realidad más que tanto libro, más que estar metiéndose cosas en la cabeza. Los conceptos a mi juicio, hay que entenderlos, saber de qué se tratan, y si te llegase a dar alguna posibilidad, de darme alguna prueba en específico en que tenéis que definir lo que es periodismo, bueno, en una misma entrevista te pueden decir, qué sé yo, ¿usted por qué estudia periodismo? Ching, tener la respuesta no de memoria, pero saber más o menos de qué se trata. Porque el empoderamiento hace mucho más que estar metido con 100 conceptos en la cabeza, porque si no, no estáis validado. Tenéis que validarte en la práctica y validarte estando constantemente hablando con colegas, ¿cachai? Y teniendo un know-how constante con tus pares, porque si yo quisiera ser un profesor a la vieja usanza, prefiero apagar el micrófono, o sea, prefiero apagar la cámara, ponerme a leer y usted tomar nota y después usted apechuga en donde encuentra la información. No me quiero florear, pero creo que es la fórmula que hay que hacer ahora. Formar periodistas que tengan capacidad de análisis, que tengan la capacidad de poder entender que los sentidos son los que a nosotros nos dan la posibilidad de captar cómo está el mundo. ¿Te fijáis? Y sobre todo, pensando en que
hoy lo comenté con 2 directores de escuela de otras carreras, o sea, 2 directores de carrera de distintas universidades, me dijeron que la nueva realidad se nos viene muy potente y gran parte de las futuras entrevistas van a empezar a ser en forma remota, así como estamos nosotros. Entonces, ahora hay nuevo software donde tú puedes entrevistar sin que se escuche tu palabrería y se escuchar lo que diga, en este caso, el retorno, la entrevista como tal. Y el celular ahora va a pasar a ser más que un elemento de transmisión directa, va a ser nuestra cámara, nuestra voz, va a ser todo vieja, así que hay que preocuparse de tener un buen celular a futuro, porque vas a tener que estar grabando tu entrevista. ¡Tac! De hecho, ahora Canal 3, el Mega, están mucho haciendo que el ministro o la ministra, con el celular apaisado, dando la nota. Espérese que el dron viene con un peso específico súper grande, la ley que lo contempla, todo eso, viene con la DGAC, pero así en forma brutal, y si pueden, cuando volvamos a la normalidad, o pídanle al profesor Felipe Cistena que les mande una tesis que habla como del punto de vista ético de la funcionalidad del dron en el reporteo. Una joya. A mí me tocó leer ese reportaje, por detalles mínimo no tuvo el 7, pero el trabajo era mortal, buenísimo. Así que pídanselo. Bueno, y si lo tengo por ahí, capaz que le puedo dar algunos capítulos respecto a eso, pero es muy bueno porque te plantea lo siguiente. Habla del tema de la privacidad, hablan por este uso que se puede meter a través de las casas y todo, o sea, no en la casa, por la altura se puede pasar por arriba un patio, todo ese tipo de cosas, y pone un cuestionamiento súper complejo en el que el equipo periodístico, ¿qué hace? Porque uno siempre sale con sale el periodista, la periodista y con su camarógrafo, camarógrafa, y de vez en cuando sale un asistente. Y yo con el dron, ¿qué hay que hacer? Va a estar manipulando tú mismo un control, va a la marcha, vuelve, va a ir, qué sé yo, o sea, estos periodistas que les encanta meterse en las pozas con agua, que ojalá le llegue al agua por acá arriba, y ojalá se puedan caer a través de un precipicio, no sé, el dron, listo, vamos con ello allá, nadie sabe. Chicos, antes que se me olvide que estoy aquí con un breve punteo. ¿Pudieron leer la prueba solemne 2 o no? ¿La leyeron? ¿Pudieron captar de qué se trataba? ¿Sí? Reinaldo, ¿cómo lo encontró? Mira, la encontré, bueno, como un desafío que ¿Ya? me quedaron un par de dudas, porque la vi hoy día, tuve tiempo para meterme un poco en los correos que tenía pendientes, ¿Ya? y la duda es el tema digamos, que tenemos que trabajar. ¿Uno lo elige finalmente? Usted lo elige, sí, usted lo elige. Uno lo elige, esa era mi duda. Sí, no hay que mezclarlos como lo otro. Ya. ¿Tiene más o menos un tema asignado ya o no? ¿Alguno que No, le quita el corazón diga, me voy por ahí? no, es que voy a darle una vuelta ahora este fin de semana, pero son como varias ideas en realidad, pero voy a ver cuál es más factible. Pero una pregunta, uno elige la lista que estaba ahí. Sí, sí, sí. Perfecto. Y Hernán, ¿usted tiene algún más o menos un tema más o menos visto, no? Sí, estoy trabajando sobre el tema del manejo de la información. ¿Qué tema era ese? El ¿Cuál es primero, el periodismo y el manejo de la información. te metiste el más peludo. No, Sí. mentira. Estoy partiendo con una frase de una vieja canción del año 85 que dice que el video mató a la estrella de radio. ¿Ya? Entonces quiero ver si Internet mató a la estrella del periodismo. Oye, del Hernán, manejo de la información. perfecto. ¿Y cómo va a montar ese audio? Voy a partir con la frase de la canción, porque ella dice en el fondo que el video mató a la estrella de ¿cómo se llama?, de la radio, y ya hemos avanzado mucho como para volver, dice la canción. Entonces un poco lo que estamos del manejo de la información. Ya. Oye, ¿pero tú vas a hacer trabajo de postproducción o lo vas a reproducir en YouTube, después acerca el celular y sigue hablando tú? ¿Cómo lo vas a hacer? No, lo voy a tratar de hacer como en periodismo radial hemos estado funcionando con Adobe, voy a tratar de hacerlo en Adobe también.
Ya, perfecto. Perfecto. ¿Y tú lo vas a hacer con el formato de improvisación o te vas a hacer un libreto y lo vas a leer? No voy a hacer un libreto, no. Improvisación yo creo que me pierdo. Ya. Te recomiendo, si, bueno, de todos los que me están escuchando ahora en este minuto, si van a leer, tratemos de que sea como una conversación, ¿cachai? Que te sirva como una referencia. Ahora, si a alguien le quedaron como un estilo más, con un estilo más de poema, o ese tipo de cosas, háganlo, no hay ningún problema. Lo que me interesa es que ustedes se sientan libres del formato que estén conveniente, pero lo que más me interesa es que tengan poder de opinión, argumento, y vénganse la bola que quieran, si quieren poner música de fondo, si quieren pegar cuñas de alguien, y si ya saben más o menos alturar y editar en Adobe, háganlo, yo voy a estar feliz. Pero ojo, no me ponen mejor nota si ponen mejor audio, una cortina con fade out, un fade in, fade out, qué sé yo, que pongan efectos especiales y todo. Pero si no cacho lo que me están planteando, mejor háganlo fácil con el celular y chao, ¿no? Muchas gracias, Hernán. Oiga, ¿quién más quiere compartir el tema para que podamos aprovechar de sacar ideas de esto? Una tormentita. ¿Reinaldo quiere hablar de nuevo? ¿No? ¿No? Ya, ¿quién anda por aquí? María José, ¿usted qué quiere hacer? ¿Qué tiene pensado? Eh, no me había dado cuenta que ya estaban abajo los temas y había escogido uno, pero ahora lo pensé y me gusta y me llama la atención el periodismo y el tratamiento de la noticia. Mm, Y se me interesa. Y ya se me vino una idea de cómo abordarlo un poco. ¿sé qué Sí. podría hacer usted? O sea, estoy opinando. Ujú. Opina Podría nomás. partir si pudiéramos capturar una noticia radial o de la tele, Perfecto. como para llamar la atención No, hagan los trabajos pensando en que, ay, que el profesor García le gusta esto. No, piensen que lo va a escuchar mucha gente, ¿ya? Ajá. Hágalo como a un medio de comunicación independiente, o si lo quieren hacer con formato radio, háganlo, pero Ujú. piensen que es para el público. Invente usted el target, da lo mismo. Pero hágalo con ese objetivo, no con, ay, que el profesor García, como le gusta, qué sé yo, la política, no. Ay, que como le gusta el sentido social, háganlo como ustedes quieran, ¿ya? Pero yo Ujú. creo que sería bueno poder apuntarlo por ahí. ¿Y qué título más o menos estás pensando en darle, María José? Estaba pensando en en los titulares ¿Mm? de hecho una vez lo había comentado en esta misma clase, de que, o no sé si fue en esta, pero que era sobre, aparece de repente en el diario como mujeres asesinada por amor, por ejemplo, esos titulares, como cómo un periodista es capaz de escribir un titular como ese y a la misma vez después la persona que lo lee como, ah, sí, como justificando, como la mataron por amor o era demasiado celoso. Y hay muchos diarios o de repente en la misma televisión lo muestran de esa manera y me gustaría abordarlo desde ese lado. No María sé José, si sería ¿me, me, posible. me puedo dar una patudez? ¿Me aceptas o no? Y si el curso también me lo acepta, ¿por qué no te haces un pequeño análisis de los noticiarios, o sea, no los noticiarios, que me puedas, qué sé yo, hacer como a ver, ¿cómo te explico? Agarra las noticias que puedan publicar que publican respecto a la misma noticia y hacer un análisis de los titulares, Ya, el sí, mismo sí, sí. hecho, pero que sean Ujú. noticias. Sí, sí, claro. Ahí sigue, porque tú elegiste el tema como el periodista, ¿cómo es? Como, o sea, como los titulares finalmente, porque los titulares los escriben los periodistas y las periodistas, y Sí, cómo eso influye cuando la persona lo lee, exacto. cómo eso. Sí, yo si quieres, bueno, y si ustedes lo quieren, también se los puedo enviar como materia, pero es mea pesada así el contenido. Ujú, Pero les puedo mandar, que se yo, un PPT de en qué consiste el frame, lo que es el encuadre, y este ujú, consiste en un ejercicio en donde, nosotros los periodistas vamos comparando entre medios la misma noticia, y hacemos un análisis, pero descarnado, de ujú. en qué página va, si es par impar, si va a una columna terciaria, si va en la primera, si cuántos centímetros tiene de extensión, si va asociado dentro de la regla de la V de interés, colores,
sobre todo los verbos que están ocupados en el titular, o si es título, si está en portada y no en portada. Es un proceso que puede estar horas de horas haciendo un análisis, pero haz lo básico, suponte lo mismo que me acabas de decir. Asesinó, qué sé yo, María José Díaz, asesinó a profesor García porque le puso una mala nota, pero igual había amor. Chucha, ¿cómo? ¿Era amor, po? Sí, pues. Por ejemplo, no lo tomé en serio, ¿ya? Por un tema de... Suponte le puse un rojo, y ese rojo significó en sangre, y sangre terminó en muerte. Una Claro. pelotudez, pero claro, podías tomarlo como un desafío. Es un Ujú. buen desafío. Si son 6 minutos, podéis partir así como con titulares cortos, y después hacer una bajada cortita. Y ahí vas explicando lo que significa la responsabilidad del periodista y todo. Ya, te hice el trabajo. Ya, 3. gracias, un 7. Ya, pero Gracias, no, profe. no es entretenido. Ya, ¿quién más? Yo, profe, Ahora dice que estoy con oferta. ¿Quién soy yo? por acá, Mauricio. Oh, Mauricio. Otra vez. Mauricio, ¿no? Mi comité dice que sí, ya, dígame. No, Eso, pasé el ¿cómo comité. Intenté prender la cámara, pero no resulta. No no, sé déjalo por así, no. qué. No hay problema. No tengo que escucharte. Ya, No, dale. yo tomé periodismo de opinión, vocería de medios y de elites. Oh, yo se elegí ese. Porque estuve bosquejando a mano hoy día unas ideas a propósito de lo que pasó con Alamán en la comisión mixta de la discusión sobre el Sí, postnatal de emergencia. sí, sí. Y lo que la Jacqueline Van Rieselberghe también salió riéndose un poco, que le había hecho el día y todo eso. Entonces también estoy analizando, o pretendo analizar, como las vocerías también del COVID y irme por ahí, por como la vocería en sí, cómo ha sido comunicada la pandemia. Ya, mister, yo creo que ahí también podría hacer lo mismo que María José. Ya, Céntrate, por ejemplo, en las publicaciones que hace te estoy dando ejemplos nomás, para no estar comprando diario y toda esa cuestión. Y aparte que es mucho más digerible en cuanto a que puedes estar visitando constantemente y vas a tener una investigación más activa. Métete, por ejemplo, compara lo que dice cooperativa.cl, lo que hace Radio Bio Bio, lo que plantea la tercera.com, lo que habla EMOL, y ve y puedes hazte un pantallazo tú y empieza a ver en un mismo día ese mismo tema. Y ahí te das cuenta cómo ese medio aplica la opinión, pese a que son noticias, te marca una tendencia. Y vas a ir cachando cómo toman los temas. O ya. dedícate en un solo medio a entender cómo lo hace. Por ejemplo, la tercera dice que todavía mantiene una carta editorial. Entonces podéis más o menos irte por ahí. Te estoy sugiriendo, no sé si vas a tomar esa línea tú. Ya. Oye, y tú vas a sacar algún... Espérate, Magda, espérese un ratito, por favor. ¿Va a pegar alguna cuña entre medio, no? Sí, sí. Estaba pensando en pegar como frases emblemáticas también de la pandemia, así como nueva normalidad, irme por ahí, o la meseta, leve mejoría, como, como frases clave. De hecho, podría partir Que así. contengan esas frases clave. Mm. Podría partir con eso. Sería así como un corte, que sea nueva meseta, qué sé yo, implementación de nuevas medidas. Maipú con Katy Barriga y esa cuestión cuando tenía el COVID móvil, algo así. Claro, Lo de Alaman, entonces podéis partir así como un ta, 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 y eso como que va a aprender la esencia de la gente, como que dando como un golpe. ya, perfecto. Sería bueno. Te sugiero, yo no quiero incidir en eso, y si no cumples con lo que yo te planteo, no hay de más peor nota, no, para nada. Me voy a picar, pero no te voy a poner mala nota. Ok. Ya. Gracias. Magda, dígame.
Profe, ¿se puede hacer de un tema que no esté en la lista o solo tiene que ser de los que están en la lista? Tiene que ser lo que está ahí. ¿Qué me quiere proponer? Tenía dos ideas. A El ver, tema de las redes sociales como una fuente de información. Estoy pensando específicamente en lo que le pasó a la Alejandra Matus, que después le criticaron tanto que ella haya hecho sus publicaciones por Twitter, etcétera. Y el en este otro se me caso, acaba de olvidar. ¿Cuál era el otro? Magda, eso lo puede anclar con un tema, pues. Ah, Eso lo puede anclar con un tema, pues ese puede ser tu bajada. ya. Porque del listado había pensado en la que dice el reportaje como herramienta de denuncia, pero siento que los reportajes que se han hecho en este último tiempo, al menos los que veo yo de los matinales, que soy chica matinal, ¿Mm? son todos sobre el tema de la violación a la cuarentena. Hay otros que han agarrado la patita del narcotráfico, pero como que no, Ya, pues, no sé. pero cuando yo planteé la posibilidad de que ustedes hagan este audio con comentario, con fundamento, la parte del fundamento, meta a la Alejandra Mato ahí, pues. Que los Se dos me tengan olvidó el otro tema, era bueno el otro. la memoria Ay, entre otros. perdón, por la chita. Oye, ¿Mm? yo creo que es la memoria en tiempos de COVID. Qué gracioso es mi Memoria. profesor, así se va a llamar el Y ensayo. viene en la noche, me cuidáis más. Puta, se me Está olvidó. con poco gala, guagua, por eso. Ya veo. Ya, profe, sí. Lo que pasa es que me parece interesante como, primero que se haga un juicio a que una periodista exponga su investigación a través de Twitter, cuando hoy en día sabemos que las redes sociales están inmersas en la vida de la mayoría de las personas. ¿Mm? Y por otro lado, creo que quizás es tiempo como de validar esas plataformas como un medio de difusión, ¿por qué no? Ya, pues, entonces, ¿por qué no hace el periodismo y el tratamiento de la información? Te calza perfecto. Que si hablo de tratamiento de la información me dan ganas de hacer lo que usted ya había dicho, que era de comparar la misma noticia en distintos medios. Bueno, y si hace, bueno, aquí una pega más larga, pero y lo que ha Mm. hecho más tú, yo sé que lo ha hecho en otros medios, pues. ¿Que lo ha hecho otros medios? Sí. En el fondo es que ella, por ejemplo, han pasado dos situaciones, pucha, sé que soy la que más habla, lo siento chiquillo, voy a hacerlo muy corto. Hay dos situaciones que pasaron específicamente que Ya, gracias. lideraron las acciones del gobierno. La Alejandra Matus publicó el tema de Sí. los fallecidos, el gobierno cambió su sistema de contabilidad de los fallecidos. La Alejandra Matus publicó lo de las empresas no esenciales que estaban funcionando, ahí salió la Catherine Martorell a decir que ellos habían investigado sobre esas empresas y que las van a cerrar a todos. Sí, Falabella, París y todas esas siguen funcionando. Entonces ahí como que ella fue marcando una pauta desde un sector independiente, desde una red social que es Twitter, y el gobierno se hizo eco de eso, aunque jamás lo reconozcan, es así, porque la presión comenzó a hacer mucho. Pero no sé bien qué voy a hacer todavía, profe. El paraguas te lo da el tema del periodismo y el tratamiento de información. Ya, bueno. Porque, a ver, a ver, déjame Ah, hacerlo el abajo. otro tema eran los políticos en los matinales. Ese era el otro No, tema. no olvídate, ese no te lo compro. No, Ah, no, lo siento. pre-campaña. Ya, no, me gusta más el otro. El otro es más Ya, desagradable para ti. ¿Ya? O ya. sea, tú puedes ser que queráis, pero yo Sí, sí. estoy pensando que si vas a hacer el de la Alejandra Matu, Ujú, te da un peso específico porque te puedes meter, por ejemplo, con lo que estaba hablando recién, el tema de la credibilidad que da el Twitter. ujú. Y ahí está netamente el tratamiento de la información. Ya, súper. Y Ya, ahí profe. puedes meter los reportajes que ella hace, las denuncias, y hace Sí, periodismo de las investigación. investigaciones, sí. Y ahí, oye, no es por tirarme flores, pero ahí puedes meter el tema del reporteo y la observación van de la mano con lo que hace ella. Sí, claro, sí. ¿Te Ya das súper. cuenta? Ya no hablo Ya, más. Gracias. gracias. Medio trabajo hecho ya, por Dios. Qué buen profe. Pati, ¿cómo estás por ahí? ¿Me escuchas o no? Sí, profe, acá estoy bien. Ya, ¿cómo está usted? Bien, bien. Sí, que se prepare Coté y Juan Pablo que van a ser interrogados por mí en este minuto. Quiero saber en qué estado están. Cuéntame, Pati, ¿qué tema tiene usted pensado? La verdad es que yo había escogido el mismo que María José. ¿Cuál Eh, era? Era el periodismo y el tratamiento de la noticia. ¿Ya? Pero lo quería abordar desde la elaboración del discurso. A ver, véndemelo. Aquí
que no se la puedo vender todavía porque estoy pensando, pero es que es un tema que a mí me interesa, un tema que me interesa, que me ha interesado desde siempre, es la elaboración del discurso periodístico. Como discurso. Pero no será muy grande el tema. Sí puede ser, pero es que ahora con los ejemplos que usted dio de que se puede abordar desde alguna noticia de actualidad, quizás desde ahí tomarlo. Creo que, por ejemplo, el tema COVID da como para hacer un análisis bien profundo del tratamiento de la información ahí, desde la elaboración del discurso, no desde la elaboración, digamos, tan de recolección de información, no sé si me explico. No. Eh, No te cacho. A ver, es que una de mis críticas hacia el ejercicio del periodismo tiene que ver con que los periodistas no saben elaborar discurso, desde el punto de vista técnico de la elaboración de un discurso, como lo que plantea, por ejemplo, Van Dijk. ¿Ya? Elaboración de la noticia como un constructo, digamos. Entonces, siento que esa pana que se da sobre todo en el periodismo chileno es como importante abordarla porque todo esto que hablaba de antes, de que en realidad el periodismo no está educando, que no está informando, etcétera, tiene que ver con eso. Con que no hay una elaboración de un discurso serio detrás de la noticia. ¿Ya? Porque Ya, dale. finalmente, por ejemplo, a ver, si por ejemplo nos vamos a ver a un tema, no sé, a ver, por decir algo, los migrantes, ¿ya? Si uno analiza lo que hay en prensa sobre el tema migrante, es la elaboración del discurso periodístico lo que finalmente provoca la segregación, provoca el rechazo, la xenofobia hacia el migrante, por cómo está elaborado. Entonces siento que la elaboración del discurso en temas contingentes debe ser muy cuidadoso de parte del periodista y debe entrar fuerte el tema de la ética también. ¿Ya? Por eso yo siento que es un tema que como que es necesario analizarlo de manera más profunda. ¿Ya? Dale. Pero mi tema es ¿migrantes y algo más o solamente migrantes? No, ese fue un ejemplo que puse ahora Ah, como para explicar la idea, no es que vaya a hablar de eso. No, pero por ejemplo, a ver, un tema más actual podría ser, no sé, por ejemplo, el tema de las vacunas para el tratamiento del COVID. Es un tema que la ciudadanía no logra entender o tiene una ilusión falsa porque todo lo que se ha dicho es como tan liviano, como tan... La gente cree que la vacuna va a salir mañana y que vamos a estar todos vacunados. Y se acabó el problema. Y no es tan así. Y esa percepción que tiene el público de esta realidad tiene que ver con la elaboración del discurso periodístico. ya. Y de la autoridad también, porque nosotros hacemos eco de eso, ¿no? Sí, pero si yo soy la persona responsable de generar la noticia, Mm. tengo que buscar la manera de darle peso o contexto a lo que el otro está diciendo. O sea, si yo voy y entrevisto, no sé, a ver, lo que pasa es que generalmente el periodista de hoy yo siento que se queda con lo que le dijo el entrevistado y se queda ahí nomás. Sin embargo, la elaboración de un buen discurso periodístico tiene que ver con la preparación personal, con las competencias personales. Es decir, si yo voy a hablar de economía, bueno, tendré que adentrarme en los conceptos económicos, entenderlos, para poder desde ahí también contextualizar y explicar a la audiencia. Sin duda. Entonces, por lo tanto, mucha de esta desinformación o mucha de este no educar hoy en día con la prensa tiene que ver necesariamente desde mi perspectiva con la falta de preparación del periodista. O sea, es cosa de ver cómo se plantean las preguntas nomás. Si uno de repente ve una conferencia de prensa y el periodista parece que escogiera, que sintiera que es más hacer 3 preguntas dentro de una misma pregunta que escoger una muy buena pregunta. No sé si me explico. Sí, te entiendo.
Entonces creo que en eso hay como una falla importante desde la perspectiva del ejercicio de la profesión. Creo que Dale, Mati, te lo compro, pero es complejo lo que estás poniendo. Ahora, si eres capaz y lo querías hacer, dale. Si tampoco vamos a poner tan canalla, ¡ay, no cumplió mi expectativa! No, no es un tema fácil, pero dale, yo te lo compro y te doy vuelto. Así que no hay ningún problema, dale. Atrévete nomás. ya, ok. Cualquier cosa me escribes, ustedes saben que yo estoy disponible para ustedes. Muchas gracias, Pati. Ok. Don Felipe, Alegría, ¿cómo le va? ¿Tiene algún tema o no? Más o menos visto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, profe? Bien, ¿y usted? Bien, también. Qué bueno, cuénteme. Bueno, más o menos. Estoy recién en pañales con el trabajo. Todavía no tengo el área plenamente seleccionada. Ahora, escuchando un poco a los compañeros y mirando un poco los temas, ¿Mm? se me ocurre, pero no sé si va a ser precisamente en el ítem de tratamiento de la noticia, puede que sí, pero me gustaría analizar cómo el periodismo trata y cuál es la injerencia del periodismo en como enaltecer quizás o el discurso de los representantes de las élites. Sobre todo, se me ocurre, yo estoy medio obsesionado con Juan Sutil, la verdad. Me parece un personaje que desde la parte como evil, así como de la parte de de la negatividad de la fuerza, es un personaje súper interesante. O sea, el hombre es el presidente de la CPC, pero le van a preguntar acerca de la AFP, le van a preguntar acerca de todo finalmente. Es un actor político súper importante, bueno, y también melero. Entonces, se me ocurre un poco eso, y de ir a buscar como el discurso de los representantes de las élites y cómo estos son tratados por el periodismo, cómo son, la manera en que tienen, digamos, espacio en los medios, sobre todo los medios tradicionales. Ya, yo creo que ese te calza como con lo que es el periodismo de opinión y la voz de la vocería que representa para las élites. Te calza perfecto ese. Ah, claro. Ah, ya, hacer ese match, finalmente. Sí, sí. Dado lo que tú Bacán. estás planteando, tal vez sería bueno dentro de tu relato explicar básicamente en qué consiste el periodismo de opinión. Si alguien, bueno, es para todos, si alguien está cogotado con un tema y hay que conceptualizar ciertas cosas, me avisan y yo los ayudo obviamente con eso. Pero a ti te haría bien en ese sentido hablar de lo que es la línea editorial y lo que significa como es ese periodismo de opinión. Porque lo que tú estás planteando te queda, pero al dedo. El tema es que tenéis que fundamentarlo cuadraditamente y te queda, dentro de lo cuadrado te queda redondo después. Te queda cerrado. Claro. Y Claro, o como, sea, enmarcarlo teóricamente de una manera como ordenada y coherente quizás al análisis que voy a hacer. ¿Sí? exacto. Lo que yo haría Ya está sería, bueno, voy para allá. sí, ármate unas cajitas y vais viendo cómo lo vais a unir, porque el tema hacia, a primera no está muy fácil, pero si le cae un par de horas lo No, vais a armar bien. Se puede. claro. Sí, o sea, está un poco difuso todavía, está un poco desordenado. Y de repente lo tengo que estructurar. Sí, pero vaya a poder, no es difícil. O sea, porque te Ya. escuchaba antes la película clara en cuanto al contenido, ahora cómo después lo vais a estructurar es un poco lo Sí, complejo, pero se va a poder, se puede. Téngase fe nomás. excelente. Bueno, Más de un cualquier cosa cuatro, le pregunto. más de cuatro de tener, no. Ah, bueno, Si algo me interesa es que se atrevan, más allá que, ¡ay, pero es que se equivocó, qué sé yo, ¿cómo se llama esta? En la cacofonía, ya, estamos recién empezando, pero si me pongo exquisito, no vale la pena, no voy a disfrutar los trabajos y no es la idea. Gracias, Felipe. Juan Pablo, ya. que estés bien, Felipe. Juan Pablo, ¿tienes algo visto más o Entonces, menos, no? Hola, profe. No sé si me escucho bien. ¿Me escucho? Sí, te escucho. Ya que tengo un poco malo el micrófono. Mire, la verdad yo pensaba ver el tema el lunes. No lo había pensado. ¿Mm? Estoy recién leyendo los 10 puntos. No los entiendo todos porque no he estudiado. Tranquilo. ¿Ya? Pero me viene tengo una idea en mente que tiene un poco que ver con lo que hablaba Patricia.
pero no sé dónde encajarlo. Siento que Ya. hay una necesidad de un conocimiento más profundo por parte de los periodistas ¿Mm? antes de entrevistar. Y esto viene más de base, porque, por ejemplo, para entrevistar al ministro Briones, no basta con leer un manual sobre economía y finanzas, sino que hace falta una formación más específica que quizás tiene que venir de la academia, de la universidad, de ramo específico, de ramo electivo. De lo contrario, voy a entrevistar al señor Briones, me va a dar una respuesta técnica y nada, pues la voy a tener que aceptar y punto. Pero ese tema no sé cómo enfocarlo ni dónde encajarlo bien todavía. A ver, si tú me estás planteando, a ver si, déjame entender bien. Yo siento, y desprendo tus palabras, que el periodista le falta un cierto grado de conocimiento sobre ciertos temas que son gravitantes en el funcionar de un país, y puntualmente de Chile, y ese poco conocimiento del periodista no permite que pueda fluir una entrevista de calidad o bajar la información como corresponde para después publicarlo. ¿Es como eso? Yo siento que el periodista tiene que tener un conocimiento más especializado Mm. de un área puntual. Por Sí, ejemplo, si yo soy especialista en economía y finanzas, probablemente me oriente a esa línea, porque es muy difícil que entreviste a alguien, no sé, a un bioquímico que me hable sobre la cura de una enfermedad africana. No sé si me sí, voy a te cacho. entender un poco. Sí. A eso voy. Y eso es muy difícil porque no podemos ser especialistas en todo, por tanto tenemos que elegir o formarnos más en un tema. Lo cual no quiere decir que no podamos hacer otro tipo de entrevista, pero se hace más complejo de entender y de transmitir y traducir lo que el personaje me dice hacia el público en general. Sí. Juan Pablo, yo creo que tu tema cae en lo siguiente. Yo creo que si uno hace un poco de memoria, cuando hasta hace unos, qué sé yo, 3 elecciones pasadas presidenciales, cuando los medios de comunicación, puntualmente la televisión, manda a cubrir cómo están los locales de votación, que es el Estadio Nacional, qué sé yo, el Bipro, etcétera, eh, van los periodistas a entrevistar, las y los periodistas, e incluso van periodistas que ni siquiera tienen que ver con el área social o con el área política. Por ejemplo, podemos encontrar hasta hace unos años periodistas en deportes que iban a entrevistar para allá, que iban, qué sé yo, periodistas que hacían política internacional, igual. Entonces, da la sensación que como es un tema tan cotidiano en nosotros, el periodista en deportes podía entrevistar a alguien sin ningún problema. Ya el vocal de mesa, la persona que iba a votar, los candidatos, etcétera. ¿Ya? Pero si ese mismo escenario lo tuviéramos, suponte, en una cobertura deportiva, un periodista de análisis internacional no calza ahí. Un periodista que sé yo que tenga que ver con espectáculos no calza en el área deportiva. Y a su vez, un espectáculo deportivo, o sea, un espectáculo de un área X, de espectáculo, no cabe ahí uno en deporte. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Da la impresión que cuando es algo que es totalmente transversal, el periodista cae y cae bien y sabe lo que hace. Entonces, claro, cuando tenemos un tema tan específico como diferenciar entre una política que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda versus el de Economía, si tú me preguntáis, Rodrigo, ¿cuál es cuál? No tengo idea. No sé cuál es el corte. No sé cuál el ministro de Hacienda en qué área toca y cuál toca, por ejemplo, el de Economía. No tengo idea. Pese a que tuve clases de eso, aprobé el ramo, pero y no me enorgullezco de eso, pero hacer la bajada para poder yo hacer una entrevista, y te entiendo, yo no sabría hacerla. Entonces, si tú estás con esa inquietud, yo creo que podría acercarse un poco más al brazo de lo que es el periodismo y el tratamiento de la información. Porque ¿cómo vamos a poder interpretar un dato, sacar información, si no manejamos el principal tema, que es como, por ejemplo, diferenciar entre un área y otra? No sabría. Profe, por ejemplo, en radio hay que hacer un trabajo y elegir un tema sobre una entrevista, entre comillas, difícil. ¿Ya? Yo entrevisté a Joseph Ramos y a Luis Riveros, que es el ex rector de la Universidad de Chile, un doctor en economía de Berkeley. Entonces me habló, el 90% eran temas técnicos, que muchos de nosotros no lo entendemos, algunos más, otros menos. Voy un poco a eso. Se hace un poco complejo dependiendo de nuestra base de conocimientos. Y aún teniendo una buena base,
estos tipos son tan secos en su área que es súper difícil de ni- nivelarse. Son ellos los que tienen que bajar un poco al lenguaje común. Bueno, entonces en ese sentido también podréis tocarlo desde el punto de vista de lo que es el periodismo interpretativo y lo que es el contexto y lo que es la publicación. Porque el periodista que se supone que es experto en el área de economía debiera hablar casi de tú a tú con Rivero, ¿cachai? Y si no es tú a tú, decirle, perdón, usted me está planteando tal cosa, eso tiene que ver con esto, ¿me lo puede explicar? Y lo va bajando. Por eso es que existe la entrevista interpretada, que es aquella en que tú preguntas, pero no preguntas generalidades, vas al callo y le dices, tal cosa ocurrió con esto otro, ¿podemos unirlo? ¡Pum! Y te la sacas. Pero claro, para eso necesitáis tú también tener un base de conocimiento para enfriar la palabra, pero de alguna manera apretar al entrevistado o a la entrevistada. Pero te sigo, ¿cachai? Es como competir con Pablo Honorato, po. Ese sabe de derecho, algo de social, de policial, pero es porque su expertise fue ese, y desde chico una vez contó que desde joven que lo mandaron para allá. Sí. Pero el que hace crónica, puta, hace de todo, policial, deporte, asesinato, qué sé yo, se conoce todas las comisarías posibles de Santiago, la posta central casi pasa a ser un médico más, pero va a depender de eso. Por eso que entender que podemos nosotros especializarnos, yo creo que eso ya es difícil, es difícil. Ahora tenemos que hacer casi de todo. No sé si es bueno o malo, pero es una realidad. Juan Pablo, si podí, trata de darle una vuelta luego para que pueda, si necesita algún feedback, nos comunicamos y hablamos. ¿Te parece? Ok, sí, bien. Vale, Bien, profe, gracias. gracias. Ok, gracias. María José Camblor, ¿tiene algún tema o queda marginada esta conversación? En realidad no había visto el tema, Ya. pero creo que podría ir por el lado del periodismo y el tratamiento de la noticia, que es en general lo que me interesa. Ya. También lo que me interesó en el trabajo 1, justamente sobre el hambre, y que es hasta dónde llegan los reporteros, hasta dónde llega el espacio noticioso, cuánto siguen la noticia, hacia dónde van. No sé si se acuerda, pero en ese trabajo hablé de cómo los medios estaban cubriendo que existía el hambre, que había ollas comunes, pero no iban realmente al problema del asunto. Hablaban de los inmigrantes que estaban frente a las embajadas, no hablaban con los embajadores, entonces lo hacían solo de forma, lo reportaban de forma, ¿cómo decirlo?, un golpe noticioso. He visto, Disculpa, Pete, pero el golpe noticioso estaba en dónde? estaba en que había gente durmiendo, por ejemplo, fuera de las embajadas, y que estaban pasando hambre, que habían niños, pero poco, o sea, pero no se conectaban inmediatamente con el embajador, no hacían el enlace, solucionaban el problema inmediato que era el hambre y el frío, se conectaban con el alcalde X y solucionaban el tema por la noche, pero no seguían tampoco viendo qué había pasado o explicando más al público común qué era lo que estaban haciendo, no hacían un tema un poco más a fondo para dar solución. Pero eso es un ejemplo. Por eso digo que lo que me interesa es ver el tratamiento de la noticia, me interesaría sentarme en algún tema y ver cómo se ha tratado, cómo se baja la noticia, cómo se explica. Eso finalmente, pero el tema podría ser, quizás estoy viendo ahora el postnatal de emergencia. Sería interesante, ya que ha sido esta semana, ver cómo lo han tocado, cómo se acerca, cómo la siguen también, justamente que ahora la otra semana debieran haber más noticias del tema. Creo que por ahí podría ir, me gustaría ver el tratamiento, por ejemplo, de esa noticia. Ya, yo creo que ahí tienes un tremendo tema, sobre todo porque toca una hebra súper, digámoslo, delicada, y tal vez deberás centrarte en un medio que tú escojas, que te identifique, y ver qué publicación y qué tipo de noticias dio, ¿ya? Dado por el tiempo y porque requieren, obviamente, y me incluyo, requerimos tal vez tener más tiempo y tener otro tipo de fogueo, digo como alumno,
porque hacerlo comparando dos medios de comunicación, te queda pero una joya con ese tema. Te queda buenísimo. Entonces, yo creo que sería bueno abordarlo desde un medio que tú quieras ver, te queda un tema redondo. Pero requiere estudio, requiere un análisis que, no te digo analizar palabra por palabra, ni tampoco titular por titular, pero te da como para hacer eso. Así que, si Es te que atreverías, justamente como he estado investigando el tema, me queda como, por decirlo a la mano, y me sería interesante. Dale, María José. Aprobado, juega nomás. Gracias. Gracias a ti. ¿Quién está por aquí? ¿Quién no ha hablado acá? Yo, Cita profe, Andrea. La Andrea no ha hablado. Cita Andrea, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, bien, cuénteme. ¿Ha pensado en algún tema o No, la no? verdad es que recién estaba leyendo el correo hace poco. ¿Ya? No sé, de pronto pensé en irme por la responsabilidad social en manos del periodismo institucional, porque siento que siempre está en desmedro la comunicación como bien asertiva de la responsabilidad social. O sea, siento que siempre las miradas son como, los diarios publican de una manera muy, muy breve y como desde la mirada siempre filantrópica, casi como por hacer un favor a la institución o a alguien que se los pidió y ya, bueno, ya pongamos esta notita, pero no hay una investigación profunda, no hay una mirada desde quien recibe el beneficio y siempre el enfoque es en tomar la imagen del gerente general, del director, en el fondo de que brillen las autoridades, y yo siento que eso es lo que menos le importa a la gente. Lo que a la gente le importa realmente es la información real que hay detrás, o sea, datos duros, cuáles son los beneficiarios, en qué consiste la ayuda, cómo eso contribuye a la sociedad, cuál es el círculo virtuoso que hay, o sea, no existe un periodismo muy investigativo del tema. Pienso, yo recién lo estaba revisando. No. A ver, Andrea, no me quedó claro el tema. Pensé que el coágulo me dejó medio marcando ocupado. Tú quieres hablar de que el periodismo, comillas, le hace un favor a una empresa, una institución, sea privada o pública, y ese favor se lo hace porque ya publica algo respecto de un hecho puntual. Suponte que, no sé, pues la empresa Rodrigo García reforestó, qué sé yo, los bosques de Quintero y plantó 800 árboles cerca de la pista de aterrizaje. Ya, te inventé. Ya, y te lo pone usted como gerente, lo muestra con la mejor foto, el mejor terno, la mejor corbata, ¿no es cierto? Y plantando el arbolito ahí para la foto. Ya, si yo no fuese el gerente general, a mí no me entrevistan, como Rodrigo García. Ah, Sino que podrían entrevistar a Mauricio Valenzuela o a Reinaldo Muñoz. ¿Eso? no necesariamente eso, sino que, por ejemplo, ya, usted va y planta todos estos bosques, pero ¿cuál es el beneficio que hay que usted haya plantado esos bosques? O sea, el periodismo no va más allá en la búsqueda de la información, sino que se queda con simplemente la primera imagen, una información muy somera, no en profundidad, porque si fuera más explícito o fuera un periodismo más profundo, podría generar cambios, podría generar opinión, podría, podría dar a conocer mejor las acciones y los beneficiarios. No, ¿Y no sería bueno basta hacer con una que ponga la continuidad, foto, una investigación post plantación de los árboles en este caso, por ejemplo? claro, y además, en el fondo, ya, planta los árboles, pero ¿qué es importante? ¿Que usted esté plantando el árbol o el beneficio que va a tener el árbol para la sociedad? Esta plantación enorme de árboles. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué va a retribuir a la sociedad? ¿El que usted haya plantado el árbol porque como empresa o la acción global de la empresa como un beneficio a la sociedad? Ya, si tú me apuntas con una pistola, yo te diría, primero hay que levantar lo que se necesita, ¿cierto? Porque se supone que yo como empresa, yo Rodrigo García, voy a ir a Quintero
¿cachai? Y voy a ir a Quintero a plantar los árboles porque se supone que yo hice un levantamiento de lo que falta. Y en virtud de lo que falta yo planto. Y eso tal vez lo que falta, a tu juicio, que el periodismo tendría que ir a ver a constatar que por algo se plantaron esos árboles y no fueron en ayuda a un colegio, suponte, a tener un nuevo gimnasio, ¿sería como eso? Claro, o sea, ¿dónde está dónde está la necesidad y cuál es la consecuencia que va a tener para ese entorno, para esa comunidad? Si tiene, es que yo siento que falta el periodismo investigativo en esa materia. Por ejemplo, hace poco salió un reportaje de los muelles. Los ¿Ya? muelles se construyeron unos edificios en un humedal. Se están Horrible. hundiendo. Y el agua buscó su curso natural y empezó, olvídate, a dejar una inundación enorme. Ahí alguien construyó un edificio ya. Esa constructora, esa inmobiliaria que cometió, no sé, una aberración en haber construido en un humedal, causó un daño. Pero tampoco se denuncia, o sea, uno puede decir ya, inmobiliaria Socobesa construyó y se están hundiendo los edificios. Pero no solamente es en la noticia que se están hundiendo los edificios, es el daño que causaron al balneario de los muelles con todo lo que significa esa mala práctica en responsabilidad social de una empresa. Claro, es lo mismo que pasa con Quintay, po. Quintay se Lo que está quedando pasa con Quintay. se quedó sin agua potable. Porque el humedal se lo chuparon los resorts que están ahí por el lado norte que colindan con no sé qué. Claro. Entonces, si uno no informa, no hay empresas que, por ejemplo, no sé, estoy inventando Hidroaicén. Hidroaicén, la empresa puede decir, no, nosotros vamos a poner una represa en Hidroaicén y vamos a gestionar y eso significa que la cuenta, no sé, de la luz va a bajar en tanto, etcétera, etcétera. Pero el daño que hubiese causado si se hubiese construido eso hubiese sido fatal para un sector de nuestro país que requiere que realmente para nosotros una fuente, una mina de oro, por la cantidad de agua que tiene, porque está descontaminado, en fin. Entonces ahí yo siento que tengo que darle una vuelta, porque yo recién lo estaba mirando, pero como de la importancia que hay en profundizar en las temáticas que tienen que ver con responsabilidad social. En favor, en acciones positivas, pero también en favor en acciones negativas. Sí, Andrea, yo me lo voy a jugar por lo siguiente, a ver si me aceptas el reto. Uh-huh. Ese debiera ser tu tema para tu tesis. Ya. Así me la juego. Hazlo como tu tesis, tú conoces el tema, plantéalo. Después tú eliges a la profesora o profesor para que te lo guíe. Pero lo que yo quiero que sigáis esta línea, pero trata de plantearte como la tesis de lo que tú estés planteando y que eso sea tu argumento de opinión para este audio. No sé si me voy a entender. Que se diga, el periodismo tiene que tener un funcionamiento que sea no persecutorio, pero que sea atingente a decir, ya, perfecto, suponte la Socobesa, o que sea la inmobiliaria Moller y Pérez Cotapo, se fue, suponte, al Quisco y dijo que va a hermosear la plaza y la playa grande del Quisco. Puta la raja, perfecto, ya listo. Y va a instalar un poquito más arriba un tremendo edificio. 1800 departamentos nuevos, pero empezó a escasear el agua, se comió el bosque, pero sin embargo fomentó el turismo porque le puso, qué sé yo, guardia de seguridad, fomentó aquí. O sea, por un lado fomenta y por otro lado destruyes. Y ahí es donde tal vez el periodismo debiera hacer una comparación. Eso es lo que tú quieres hacer, ¿no? Claro, es como Ya. un punto comparativo, porque finalmente el periodista que no investiga y que se queda solo con lo que la empresa le dice, se queda con una parte de la historia, pero hay que siempre contrarrestar. O sea, para mí es súper importante que el periodismo pueda contrarrestar la información, porque no todo es blanco y no todo es negro. Entonces uno tiene que entregar toda la información para que la gente se forme su propia opinión, y eso tiene que ver también con la ética y la moral. Porque la ética que yo tenga como persona, como individuo, ¿no es cierto?, me hace a lo mejor investigar y contar sobre un tema. Pero moralmente lo que va a pasar en esa sociedad o lo que va a ocurrir les va a afectar a todos, a la colectividad.
¿Me entiendes? Sí, te cacho totalmente. Y eso es parte de la responsabilidad social, también mía como periodista, de poder hacer y poder poner en equilibrio y decir, a ver, no todo es blanco, no todo es negro, estos son los pros, estos son los contras, pero informar a la gente para que cada uno se forme su propia opinión. Pero Andrea, me llamó la atención eso de la responsabilidad social que tiene el periodista. Yo creo que eso está como implícito en nuestra pega, po. Debiera, pues, profe, pero no necesariamente es así. Ya, entonces planteate el tema por ahí entonces. La responsabilidad que atañe al periodista en su esencia y que al mismo tiempo fiscaliza a los que no aplican la responsabilidad social. Sería como algo por ahí. Sería tremendo tema, ¿eh? Aprovechalo. De hecho, uno lo puede ver en televisión, hay periodistas que hacen entrevistas, ¿no es cierto?, no sé, a políticos, sobre todo hoy día, y hay un periodista que se queda con la respuesta del político, pero no hace un mayor análisis, ni se va en profundidad, ni lo cuestiona, ni siquiera hace una alerta si está reñido con la moral o con la ética, sino que simplemente cumple con su papel casi de conductor. ¿Me entiendes? Y yo siento que uno tiene una responsabilidad social como periodista. Dale, yo me la juego por esa. Dale con ese, está bueno. Gracias, Andrea. Gracias, gracias. Génesis, ¿tiene algún tema usted o no? Génesis. Profe, disculpe, no voy a activar el micrófono. Mire, la verdad es que yo vi el correo, pero yo vi hasta la segunda hoja, no miré abajo donde salían los temas escritos, o sea, estaba con un tema propio, pensaba que era un tema libre. Ya. Y en realidad ahora recién lo estoy viendo, ahora que usted lo mencionó, así que estaba ahí como un poco en blanco. Pero sí hay un tema que quizás me llama la atención, o sea, hay varios que me llaman la atención, pero hay uno que es el tema de las columnas y las críticas, porque en realidad siento, o sea, no aplica a todo, pero sí siento que no es un espacio que se aprovecha tan bien. Sí. Siento que se podría aprovechar mucho mejor porque dentro de los géneros periodísticos creo que uno de los más importantes porque te permite también opinar, te permite fundamentar, te permite ocupar muchos recursos que otros géneros periodísticos no te lo permiten. Entonces considero que no está siendo bien aprovechado muchas veces el espacio. Sé que está muy bien como, o sea, la idea está bien general por ahora, porque como le dije, lo estaba pensando en este rato, pero eso más que nada, eso estaba pensando. Oye, así, pero hagamos una tormenta rápida. Hablas de que la columna en sí y el artículo hay que sacarle mejor provecho. Me preocupa absolutamente y por algo está planteado. Pero ¿se te Claro. ocurre un tema en especial de la actualidad que debiera ser más ocupado? Perdón, me expresé mal. ¿Tú crees que la columna, y en este caso el artículo, debiera ser apuntado en referencia a que claro, se haga conocer la opinión del medio, puntualmente de quién escribe? Claro. Pero ¿tú crees que hay temas que debieran ser más para columnas de otros artículos? No sé si me Claro, eso. Sí, eso pienso. Yo creo que también es algo que una vez conversé hace tiempo con un periodista, ¿Ya? que yo le hablaba de la censura, estábamos hablando de la censura, y yo le dije que consideraba que muchas veces se caía en una autocensura, y que en realidad muchas veces por estar en un medio, igual, aunque tengas que opinar, igual te autocensuras en muchas cosas, y te censuran también. ¿Por qué? Por un tema de que tú sabes que tal vez no puedes tocar ese tema, o no puedes hablar de cuál tema, o abordarlo de cierta forma, ¿entiendes? No sé si se entiende a lo que voy. Como que igual hay una restricción en cuanto a eso, y me refiero a los grandes conglomerados que están insertos y de la mano de los poderosos en realidad. Entonces,
claro, es distinto cuando es un medio más independiente, que es como lo que estaban hablando hace un rato, que tiene un poco más de libertad en cuanto a eso, que puede ser un poco más libre, pero aún así siento que tampoco es tan aprovechado como podría ser el espacio. Te metiste un tema que es pero crucial. El tema de la censura te da también o sea, los 10 temas dan para hablar con la censura, pero puntualmente lo que tú estás planteando, el tema de la autocensura es súper, súper buen tema y es complejo. Es complejo de abordar. Es como hablar de la censura al medio, la autocensura, la censura antigua, Es la que, nueva censura. claro, mire, por ejemplo, yo no voy a decir el nombre del periodista, pero ese periodista me decía, era un periodista deportivo, y él me decía, yo por trabajar con Jadwe, porque Jadwe era el presidente en ese tiempo, o sea, estaba vinculado por el tema de que era el presidente de la NFP, y él trabajaba en CDF, y él me dice, era mucha la presión, y yo me autocensuraba. O sea, y un periodista potente, un periodista que lleva años, todavía continúa en un canal del fútbol, entonces tú dices, si alguien con ese renombre se autocensura, ¿qué queda para los demás? Entonces comencé a darle una vuelta en cuanto a eso. ¿El apellido de su amigo empieza con C? No. No puedo revelar la fuente porque esto ya grabado. Después le cuento. Off the record le cuento. Ya, está bien. Tienes que aprender a aguantarte porque tu sonrisa todavía la tuvo que te pille. No, si no era. Tranquilo. Te sigues riendo, mira. Escúchate, por Dios. Ya, yo creo que tenemos un tremendo tema, pero hay que bajarlo. Y por eso le decía que está muy general, porque... Sí. Pedir la película súper clara. El tema es que tienes que cerrarlo. Tratar de que te quede compactito, darle un plano general y después lo empiezas a achicar. Porque, bueno, tenés que armar en este caso el tema. Y yo creo que te va a salir un muy buen tema, sobre todo porque se puede recoger los testimonios de este personaje. Y podréis llamarlo por teléfono y que te dé una cuñita o que te lo grabe por celular, porque te juro que daría... Ah, no, porque no podemos velar el audio porque se va a escuchar quién es. No, entonces... Ya, dale, bueno, dale. pero tal vez se anime a hablar si total Howie ya no está. Dile que es un tema netamente académico y que yo no lo voy a filtrar más allá de Santiago, así que... Claro, más allá de la región metropolitana. Sí, bueno, más allá, pues como el chiste de Bombo Fica, ¿no? Que le llegó el rumor de los Ya entre 10 nosotros. Claro, 10 kilos no sé dónde, después lo condenaron por un pito. Bueno. Podemos estar lista y se pueden ir a... ¿A dónde están a ir? Gracias. Ahí después te hago mis A la consultas. cocina o al baño, no sé. Qué idiota. Bueno, ya. Tacoteca Blor. Hoy se me pasa la hora volando con ustedes, qué terrible. Reinaldo Muñoz. ¿Quién más está? Reinaldo. ¿Quién más está? Génesis. Esto de pasar lista. Coteca Blor ya. Mauricio. Lástima que Mauricio vino a clase hoy. Bueno. Lástima. Lorena Moreno. ¿Quién más está acá? Un cumplido. ¿Cómo? Lo voy a tomar como un cumplido. Agradece que di tu nombre. Oye, chiquillos, ¿se han puesto a pensar si algún día volvemos a la normalidad y nos encontramos después los humanismo cristianos? ¿Me irán a reconocer después? ¿Me irán a saludar? Me van a decir, profesor García, y yo, ¿quién eres? No te conozco. Obvio, profe. Claro, pero me va a costar reconocerlo a usted, porque yo aquí, yo tengo asociado un nombre con caja negra, entonces digo, ¿quién es? Va a ser loco volverse, cuando volvamos como a la antigua normalidad, que es una normalidad ahí nomás, va a ser raro. Así que voy a aceptar todos los cafés, las tortas, todo lo que quieran, porque me va a hacer querer. Ya, María José Camblor está, Reinaldo Muñoz, doña Génesis también está, Mauricio, Lorena, María José Díaz, Romina. Chuta, ¿qué puse acá? Don Hernán Crespo.
y Felipe Alegría. ¿Quién se quedó También. fuera? Pablo. Juan Pablo Gil. ¿Quién más estaba? Patricia también estaba. Patricia Melo. ¿Quién Génesis, más? ¿no? Y Génesis también estaba, sí. También se fue antes Génesis Escobar. No, Génesis. Bien digo Escobar, sí. Era la Magda, profe. Magda, sí. Magda Escobar. Magda Escobar, ya. ¿Quién se quedó fuera en la lista, Nadien? Parece Nadie que Andrea la nombró, ¿no? siempre la dejo afuera. Ya, entonces María José, las dos María José, Reinaldo, Génesis, Mauricio, Lorena, Romina, Hernán, Felipe, Juan Pablo, Patricia, Magda y Andrea. ¿Están todos entonces? Sí. Ya, chicos, chicas, para variar fue un gustazo verlos, o sea, perdón, oírlos. Saben que cuentan conmigo de las 8 de la mañana hasta las 6:30 más o menos. Bueno, por ser usted hasta las 7:30 por WhatsApp para que podamos hablar de este tema. Yo en algún minuto capaz que se les complique y ojalá que no sea un tema técnico, ¿ya? Si no lo hacen por celular nomás y no hay ningún drama. El tema del abordaje me interesa, entonces si tienen duda de, profe, hazme un cuadro y se volvió como es, no importa, lo resolvemos entre los dos, me pueden mandar un libreto, lo armamos, no vamos a meter el tema del contenido, de cómo lo abordan, pero por último para irles diciendo, oye, está muy amplio, muy chico, tenéis que abordarlo por acá, por allá, ahí vamos tomando los brazos dentro de este cuerpo, así que no tengan ningún problema en hacerlo, pero háganlo a conciencia, que a veces uno cree, llegar y opinar, cuidado, ya, esto no es por mi opinión, pero quiero que suelten la capacidad de análisis y que aborden el tema con cariño. Es prácticamente un hijo más, un hijo que van a tener ustedes que hacer esta misma práctica cuando tengan que hacer el reportaje. Y ahí vas a acordarte de mí. Ya. Chicos, fue un gustazo, pórtense bien. Y acuérdense que no pueden salir y están castigados. ¿Ya? Ya, profe. Ok, Ya, hasta luego, profesor. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao.